¿Alguna vez te has preguntado por qué Colombia es un país que, a pesar de tantas heridas, sigue de pie con la frente en alto? La historia de esta nación está llena de luces y sombras, pueblos originarios que construyeron culturas asombrosas, la llegada de la conquista que trajo dolor y opresión, siglos de luchas internas, guerras interminables y pérdidas que marcaron profundamente el corazón de los colombianos. Muchos crecimos escuchando que Colombia era sinónimo de violencia, desigualdad y conflictos, y esa imagen duele porque toca directamente la memoria de las familias, de los abuelos y padres que vivieron en carne propia los años más difíciles. Pero también es cierto que esa no es toda la verdad. Colombia es mucho más que dolor. Es resistencia, es arte, es música, es tierra fértil y sobre todo es un pueblo que nunca se rinde. En este video recorreremos la historia completa de Colombia, desde los primeros pueblos que habitaron estas tierras hasta la nación moderna que con esperanza y resiliencia sigue buscando la paz y un futuro mejor. Aquí encontrarás respuestas, entenderás el origen de nuestras heridas, pero también descubrirás la fuerza de un pueblo que aprendió a levantarse una y otra vez. Porque conocer la historia de Colombia no es solo mirar hacia atrás, es también descubrir las claves para entender quiénes somos hoy y hacia dónde podemos ir mañana. Antes de comenzar con esta historia completa de Colombia, quiero invitarte a que te suscribas al canal y actives la campanita, porque juntos vamos a seguir recorriendo historias que transforman y nos ayudan a entender nuestro presente. Y también te pido algo muy especial. Escribe en los comentarios la frase «Colombia nunca se rinde». Repito, Colombia nunca se rinde. Con ese comentario lograremos que este video llegue a más personas que necesitan escuchar esta palabra de esperanza e identidad. 1. Los primeros pueblos de la tierra colombiana. Imagina por un momento que viajamos miles de años atrás, mucho antes de que se hablara de Colombia o incluso de América. Estas tierras, cubiertas de montañas, selvas y ríos caudalosos, ya estaban llenas de vida. Allí vivían pueblos que habían aprendido a convivir con la naturaleza de una forma admirable. Entre ellos estaban los muiscas, que habitaban la altiplanicie cundiboyacense, en lo que hoy es el corazón del país. Eran expertos en agricultura, sembraban maíz, papa y quinoa, y con esos alimentos podían sostener grandes poblaciones. Pero lo que más los distinguía era su habilidad para trabajar el oro. De sus manos nacían piezas finísimas, que no solo eran adornos, sino también objetos de profundo valor espiritual. Un poco más al norte, en la Sierra Nevada de Santa Marta, vivían los taironas. Ellos construyeron pueblos en terrazas de piedra, conectados por caminos que parecían desafiantes incluso para nosotros hoy. Su visión del mundo estaba profundamente ligada a la montaña, que consideraban sagrada. Sus descendientes, los Kogi, aún conservan muchas de esas tradiciones. En el valle del río Cauca habitaban los quimbayas, famosos por su oro reluciente. Sus piezas, como el famoso Poporo Quimbaya, muestran una técnica tan avanzada que todavía hoy sorprende a arqueólogos y artistas. No se trataba solo de riqueza material, sino de símbolos de poder, espiritualidad y conexión con los dioses. Y en las regiones bajas, donde el calor era sofocante y los ríos formaban ciénagas, vivían los zenúes. Ellos hicieron algo extraordinario. Construyeron un sistema hidráulico impresionante, con canales y diques que les permitían controlar las inundaciones y cultivar en tierras fértiles. De esta manera, crearon una de las primeras obras de ingeniería de América. Cada pueblo tenía su forma de entender la vida, pero todos compartían algo en común, un profundo respeto por la naturaleza. Para ellos, el agua, el sol, la tierra y el oro no eran simples recursos,
eran sagrados. Y de ese modo dejaron huellas que, aunque el tiempo y la conquista quisieron borrar, todavía hoy laten en el corazón de Colombia. Pero esta riqueza cultural y espiritual despertó pronto la ambición de hombres que venían de muy lejos, navegando sobre mares desconocidos. Y así, la historia dio un giro inesperado. El momento en que las naves europeas avistaron por primera vez estas costas, iniciando un encuentro que lo cambiaría todo. 2. La llegada de los conquistadores españoles. Después de siglos en los que los pueblos originarios habían aprendido a convivir con la tierra, llegó un día en el que el horizonte cambió para siempre. Era el año 1499, cuando las primeras naves españolas aparecieron en las costas de lo que hoy conocemos como Colombia. A bordo venían hombres como Alonso de Ojeda y Américo Vespucio, exploradores ambiciosos que buscaban nuevas tierras, riquezas y gloria para la corona de Castilla. Imagina el impacto de aquel primer contacto. Los indígenas, acostumbrados a ver el mar como un espacio de pesca y conexión espiritual, observaron con asombro esas enormes embarcaciones de madera que parecían casas flotantes. Para los europeos, en cambio, aquel territorio era un mundo misterioso lleno de promesas, oro brillante, tierras fértiles y pueblos desconocidos. Los españoles no llegaron con las manos vacías. Traían caballos, un animal que los pueblos nativos nunca habían visto, armas de acero que brillaban bajo el sol y pólvora que hacía retumbar la tierra. Pero también trajeron enfermedades desconocidas para los indígenas, que en pocos años causaron estragos y redujeron drásticamente a las poblaciones locales. Al principio, el encuentro estuvo marcado por la curiosidad, los intercambios y hasta ciertas alianzas. Sin embargo, pronto la ambición tomó el control. Los rumores sobre la riqueza de estas tierras, especialmente el oro trabajado por los muiscas y quimbayas, encendieron la codicia de los conquistadores. No veían solamente un territorio nuevo, sino un lugar del que podían sacar tesoros incalculables. La llegada de los españoles significó el inicio de un choque cultural profundo. Los europeos venían con la cruz en una mano y la espada en la otra. Querían imponer su fe, su lengua y su forma de vida. Los pueblos originarios, sorprendidos y muchas veces confundidos, intentaban resistir, aunque poco a poco fueron empujados hacia una lucha desigual. Lo que comenzó como exploración, en poco tiempo se transformó en conquista. Desde las costas, los españoles comenzaron a internarse por los ríos y montañas, avanzando paso a paso hacia el interior del territorio. Y así, en medio de alianzas con algunos pueblos y la dura resistencia de otros, se preparaba el camino para la fundación de las primeras ciudades españolas en Colombia. 3. La fundación de Santa Marta y Cartagena. Tras aquellas primeras expediciones de exploración y conquista, los españoles comprendieron que para dominar este vasto territorio necesitaban puntos estratégicos en la costa. Fue así como nació Santa Marta. En 1525, la primera ciudad fundada oficialmente por los españoles en lo que hoy es Colombia. Rodrigo de Bastidas, uno de los exploradores más persistentes, la estableció al pie de la Sierra Nevada, un lugar rodeado de montañas imponentes y con salida directa al Mar Caribe. Santa Marta fue el primer gran intento de los conquistadores por crear un centro de control político y militar. Desde allí, organizaron expediciones hacia el interior, en busca de tesoros y nuevas tierras. Pero la ciudad no tuvo un inicio fácil. Los pueblos indígenas taironas ofrecieron fuerte resistencia, defendiendo su territorio con valentía. Además, las enfermedades, la falta de alimentos y las luchas internas entre los mismos conquistadores complicaron los primeros años de la colonia. Sin embargo, los españoles no se rindieron. Sabían que necesitaban otro puerto más seguro, con mejores condiciones para el comercio y la defensa. Así nació en 1533
la ciudad de Cartagena de Indias, fundada por Pedro de Heredia. Su ubicación, en una bahía natural con entradas protegidas, la convirtió en un lugar perfecto para el intercambio de mercancías y el resguardo de las riquezas que salían hacia España. Cartagena creció rápidamente y con ella también lo hizo su importancia. Allí llegaron barcos cargados de esclavos africanos, traídos a la fuerza para trabajar en las minas, haciendas y construcciones. La ciudad se convirtió en el epicentro del comercio de oro, plata y otros productos. Tanto fue su valor que se transformó en blanco constante de piratas y corsarios como el famoso Francis Drake, que en 1586 la saqueó brutalmente. Para resistir esos ataques, Cartagena fue rodeada por murallas y fortificaciones, entre ellas el imponente castillo de San Felipe de Barajas, considerado una de las obras militares más impresionantes de toda América. Estas construcciones, que todavía se levantan con orgullo, fueron símbolo del poderío español en el Caribe y de la importancia de la ciudad en el sistema colonial. Así, entre Santa Marta y Cartagena, se levantaron los dos grandes pilares de la presencia española en la costa colombiana. Desde esas ciudades se organizó la expansión hacia el interior del país y se consolidó el dominio que marcaría profundamente la historia de estas tierras. Pero los conquistadores aún no estaban satisfechos. Querían penetrar en las montañas, llegar al corazón del territorio y encontrar allí no solo nuevas riquezas, sino también establecer un centro político que controlara toda la región. Y ese paso los llevaría directamente a la fundación de una ciudad que se convertiría en el eje de todo el nuevo reino de Granada, Santa Fe de Bogotá. Si hasta aquí esta historia de Colombia te está pareciendo interesante, te invito a que te suscribas al canal y le des un me gusta a este video. Eso no solo me ayuda a seguir trayendo más contenido como este, sino que también hace que más personas puedan conocer y aprender de nuestra historia. 4. El auge de Bogotá y el nuevo reino de Granada. Después de consolidar la costa con Santa Marta y Cartagena, los conquistadores españoles querían ir más allá. Sus ojos estaban puestos en el interior del territorio, en esas montañas que parecían esconder riquezas y pueblos organizados. Así, en 1538, Gonzalo Jiménez de Quesada emprendió una expedición desde la costa del Caribe hacia el altiplano cundiboyacense. Fue un viaje durísimo. Pantanos, enfermedades y hambre diezmaron a muchos de sus hombres, pero finalmente llegaron a un valle fértil, rodeado de montañas y atravesado por ríos, el lugar que los muiscas habían convertido en el centro de su civilización. Allí, sobre esas tierras sagradas para los indígenas, Jiménez de Quesada fundó Santa Fe de Bogotá, que muy pronto se convirtió en el corazón de la administración española. Con el tiempo, Bogotá pasó de ser una pequeña villa a la capital del nuevo reino de Granada, nombre que recibió en honor a la región de Granada en España. Desde este centro político, los españoles comenzaron a organizar todo el territorio, dividieron la tierra, repartieron encomiendas y establecieron un sistema de gobierno que mezclaba la corona, la iglesia y los intereses de los colonos. El nuevo reino de Granada no era solo un espacio de poder, sino también un lugar de contrastes. Por un lado, las élites coloniales construían iglesias, conventos y palacios. Surgían colegios y universidades como el Colegio Mayor de San Bartolomé y la Universidad del Rosario, que buscaban formar a las nuevas generaciones de criollos. Por otro lado, la población indígena fue sometida a tributos y trabajos forzados, mientras que miles de africanos llegaban como esclavos para trabajar en minas y haciendas. Bogotá se convirtió en el centro religioso, político y económico de estas tierras. Allí estaba la sede de la Real Audiencia, que era el máximo tribunal de justicia, y la catedral, que simbolizaba el poder de la Iglesia sobre la vida cotidiana.
Desde sus calles empedradas, los españoles dictaban normas, enviaban expediciones y controlaban la riqueza que fluía desde las montañas hacia la corona en Europa. Pero detrás de esa aparente estabilidad, poco a poco empezaban a gestarse tensiones. Los criollos, descendientes de españoles nacidos en América, comenzaron a sentirse desplazados del poder, dominados siempre por funcionarios que llegaban desde España. Y las comunidades indígenas que habían sido dueñas de esas tierras cada vez quedaban más relegadas. Este desequilibrio social, político y económico fue creando una semilla que, siglos después, germinaría en forma de rebeliones. Pero por ahora, en pleno siglo XVI y XVII, Bogotá brillaba como el centro de un virreinato que se consolidaba en América, y el nuevo reino de Granada se convertía en una pieza clave del gran imperio español. 5. La vida colonial y sus contrastes. Con el paso de los años, la vida en el nuevo reino de Granada tomó forma. Bogotá, Cartagena, Santa Marta y otras ciudades crecieron, y con ellas también lo hicieron las diferencias sociales, económicas y culturales que marcarían profundamente la historia del país. Por un lado, estaba la élite colonial, los peninsulares, españoles nacidos en Europa, y los criollos, descendientes de españoles, pero nacidos en América. Ellos eran los dueños de las grandes haciendas, minas y comercios. Vivían en casas amplias de adobe y tejas, con patios interiores adornados con fuentes y jardines. Vestían con trajes elegantes, traídos muchas veces desde España, y su vida giraba alrededor de las iglesias, las plazas principales y las decisiones políticas que se tomaban en la Real Audiencia. La Iglesia Católica jugaba un papel central en la sociedad. No solo guiaba la vida espiritual, sino que también tenía gran influencia en la educación, la política y la economía. Se construyeron imponentes conventos y monasterios, y los misioneros extendieron la fe católica entre los pueblos indígenas, muchas veces de forma forzada. La religión impregnaba todo, desde las festividades hasta la forma de explicar las enfermedades o los fenómenos naturales. Pero detrás de este mundo de poder y esplendor existía otra realidad mucho más dura. Los indígenas que habían habitado estas tierras desde tiempos ancestrales fueron obligados a trabajar en las encomiendas, pagando tributos y soportando largas jornadas en las minas y en los campos. Muchos de ellos murieron a causa de enfermedades traídas por los europeos, contra las que no tenían defensas, o por las duras condiciones de trabajo. A este dolor se sumaba la llegada de miles de africanos esclavizados, traídos por la fuerza en barcos desde el otro lado del Atlántico. Eran vendidos como mercancía en Cartagena y obligados a trabajar en las minas de oro, en las haciendas azucareras o en los oficios más pesados. Aún así, ellos trajeron consigo su música, sus creencias y su fuerza cultural, que con el tiempo se mezclaría con las tradiciones indígenas y españolas, dando origen a una identidad única. El contraste era evidente. Mientras unos disfrutaban de lujos, educación y poder, otros vivían en la pobreza, el sometimiento y la lucha diaria por sobrevivir. Sin embargo, incluso en medio de esa desigualdad, surgieron formas de resistencia. Los pueblos indígenas conservaron parte de sus lenguas y costumbres, y los africanos esclavizados formaron palenques, poblados libres en zonas apartadas, donde podían vivir lejos del control español. El más famoso fue San Basilio de Palenque, reconocido como el primer pueblo libre de América. La vida colonial, entonces, era una mezcla de esplendor y sufrimiento, de riqueza y explotación. Y aunque parecía estable, en su interior ya comenzaban a gestarse tensiones. Criollos que se sentían relegados por los peninsulares, indígenas que no olvidaban sus tierras y africanos que anhelaban libertad.
Todo esto sería el terreno fértil para los primeros movimientos de inconformidad que más tarde encenderían el fuego de la independencia. 6. El despertar de la independencia. Después de casi 3 siglos de dominio español, la calma aparente de la vida colonial comenzó a resquebrajarse. Los criollos, los hijos de españoles nacidos en América, estaban cansados de ser tratados como ciudadanos de segunda categoría. Aunque tenían tierras, riquezas y educación, los cargos más altos siempre eran ocupados por los peninsulares, los españoles llegados directamente desde Europa. Esa discriminación sembró un sentimiento de injusticia que poco a poco se transformó en rebeldía. Al mismo tiempo, las ideas de libertad y de igualdad que recorrían el mundo comenzaron a llegar también a las tierras del nuevo Reino de Granada. La Revolución Francesa y la independencia de Estados Unidos inspiraron a muchos. Los libros prohibidos, los periódicos y los rumores encendían las mentes de los jóvenes criollos que soñaban con un futuro diferente. Pero el verdadero primer estallido ocurrió en 1781, con la famosa rebelión de los comuneros. En el pueblo de Socorro, en Santander, campesinos, artesanos e incluso algunos comerciantes se levantaron contra los altos impuestos y los abusos de la corona española. Armados con palos, machetes y una enorme determinación, marcharon hacia Bogotá con un grito de justicia. Aunque finalmente fueron reprimidos y traicionados, dejaron claro que el pueblo ya no estaba dispuesto a soportar las cadenas del dominio colonial. Este levantamiento fue una chispa que quedó encendida en la memoria colectiva. Los criollos empezaron a reunirse en tertulias secretas, donde discutían sobre política, libertad y derechos. La educación, la cultura y la lectura de nuevas ideas comenzaron a cambiar la forma en que veían el mundo. Al mismo tiempo, la situación internacional favorecía esos aires de independencia. España estaba debilitada por las guerras en Europa, sobre todo por la invasión napoleónica, lo que dejó a las colonias con menos control directo. Era como si el viejo imperio, poderoso por siglos, comenzara a mostrar grietas en sus muros. Así, poco a poco, el ambiente en las ciudades coloniales empezó a llenarse de tensión. En las plazas, en los mercados y en las casas se escuchaban rumores de libertad. Era el inicio de un despertar colectivo, un murmullo que pronto se transformaría en un grito poderoso que cambiaría la historia para siempre. Y ese grito estallaría en el corazón de Bogotá en un día que sería recordado por todos. El 20 de julio de 1810. 7. El grito de independencia de 1810. El ambiente estaba cargado de tensión. Llevábamos años viendo cómo las injusticias se acumulaban, impuestos abusivos, discriminación hacia los criollos y un imperio español debilitado por las guerras en Europa. Era cuestión de tiempo para que todo estallara. Y ese momento llegó el 20 de julio de 1810, un día que quedó grabado en la memoria colectiva de los colombianos como el inicio del camino hacia la libertad. Todo comenzó en el centro de Santa Fe de Bogotá. Ese día, un grupo de criollos planeaba provocar un enfrentamiento que encendiera el espíritu popular. Eligieron algo aparentemente pequeño: pedir prestado un florero a un comerciante español, José González Llorente, para adornar una mesa en una reunión. Al negarse el comerciante, los criollos aprovecharon la ocasión y armaron una fuerte discusión, que rápidamente se convirtió en un escándalo público. La pelea del florero de Llorente no fue solo un incidente trivial, fue la chispa que encendió la llama. La gente en las calles comenzó a reunirse, a gritar contra las autoridades españolas y a exigir un cabildo abierto. En cuestión de horas, la ciudad entera estaba envuelta en una ola de rebeldía.
Ese mismo día, los criollos lograron que se instalara una junta de gobierno en la que, aunque al principio todavía juraban lealtad al rey de España, ya no aceptaban la autoridad directa de los virreyes. En realidad, era el primer paso para gobernarse por sí mismos. Fue el inicio de un proceso imparable. Este hecho no ocurrió solo en Bogotá. Muy pronto, otras ciudades como Cartagena, Cali, Tunja y Pamplona comenzaron a proclamar sus propias juntas, cada una con su estilo y con sus tensiones internas. El eco del 20 de julio se extendió como fuego en Pasto Seco, encendiendo la esperanza de independencia a lo largo y ancho del territorio. Sin embargo, la independencia no sería inmediata ni fácil. Al contrario, lo que vino después fue un período de inestabilidad, luchas internas y enfrentamientos sangrientos. Pero lo cierto es que en 1810 se dio el grito inicial, el momento en que el pueblo dijo, ¡basta ya! Ese día marcó el principio de una lucha que cambiaría el destino de toda una nación. Y de ese grito, que comenzó con un simple florero, nacería una guerra larga y dura, las guerras de independencia, en las que héroes y traidores, victorias y derrotas, se entrelazarían en la batalla por la libertad. Si esta historia te está gustando, detente un segundo y asegúrate de suscribirte al canal y de darle like a este video. Con tu apoyo podremos llegar a más personas y seguir compartiendo estas historias que tanto nos inspiran. 8. Las guerras de independencia. El grito del 20 de julio de 1810 encendió la llama, pero no fue suficiente para lograr la libertad. Lo que vino después fueron años de caos, divisiones y guerras sangrientas que marcaron profundamente el nacimiento de Colombia. Al principio, los criollos que habían creado las juntas de gobierno no estaban de acuerdo entre sí. Algunos querían independencia total, otros aún se declaraban leales al rey de España, pero rechazaban a los virreyes, y varios luchaban solo por defender sus propios intereses regionales. Esta falta de unidad fue aprovechada por los españoles para intentar retomar el control. En esos primeros años surgieron figuras claves. Antonio Nariño, en Bogotá, tradujo y difundió los derechos del hombre y del ciudadano, ideas revolucionarias que inspiraron a muchos. Fue un defensor apasionado de la independencia, aunque también tuvo conflictos con otros líderes criollos. Camilo Torres, conocido como el Verbo de la Revolución, aportaba con su pluma y sus discursos la fuerza de las ideas. Pero las divisiones internas llevaron al periodo conocido como la Patria Boba, 1810-1816. Durante esos años, en lugar de unirse contra el enemigo común, los criollos se enfrentaron entre sí. Hubo batallas entre federalistas y centralistas, ciudades rivales, y una confusión que debilitó la causa libertadora. España aprovechó este escenario y envió tropas para restaurar su poder. En 1816, el virrey Juan Sámano reinstaló el dominio español con dureza, castigando con la muerte o el exilio a muchos líderes independentistas. Bogotá se llenó de miedo. La Plaza Mayor fue escenario de fusilamientos y parecía que el sueño de libertad se desvanecía. Pero la llama no se apagó. Desde las montañas y las llanuras, nuevos líderes comenzaron a reorganizar la resistencia. Fue entonces cuando apareció con más fuerza la figura de Simón Bolívar, un hombre nacido en Caracas que soñaba con liberar no solo a Venezuela, sino a toda Sudamérica del yugo español. Bolívar entendió que la lucha no podía ser local, que la independencia debía ser un esfuerzo continental. A su lado también se levantaron héroes como Francisco de Paula Santander, un joven militar granadino que se convirtió en uno de los grandes estrategas de la causa. Desde los llanos orientales, ellos prepararon la campaña que cambiaría para siempre la historia, la campaña libertadora de 1819. La guerra fue dura,
con marchas extenuantes a través de los Andes, enfrentamientos sangrientos y sacrificios enormes. Pero la determinación era más fuerte que el miedo, y todo ese esfuerzo desembocaría en una batalla decisiva librada el 7 de agosto de 1819 en el puente de Boyacá, donde la victoria patriota selló el destino de estas tierras. Ese triunfo no fue solo militar, fue el punto de inflexión que permitió declarar la independencia de forma real y definitiva. Colombia ya no sería una colonia española. Ahora empezaba el camino de construir una nueva nación, aunque el proceso no estaría libre de nuevos desafíos. 9. La creación de la Gran Colombia. Tras la gloriosa victoria del 7 de agosto de 1819 en el puente de Boyacá, la causa de la independencia estaba asegurada en el territorio del nuevo Reino de Granada. Fue un momento de júbilo, pero también de enormes decisiones. ¿Qué hacer ahora con estas tierras recién liberadas? ¿Cómo organizarlas para que no cayeran en el mismo caos de la llamada patria boba? Aquí es cuando entra en escena el sueño de Simón Bolívar. El libertador no veía a Colombia como un país aislado, sino como parte de una gran nación que uniera a varios pueblos bajo un mismo ideal de libertad. Así nació el proyecto de la Gran Colombia, una república inmensa que abarcaba lo que hoy son Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá. La idea era clara: juntos serían más fuertes frente a cualquier amenaza extranjera. En diciembre de 1819, en el Congreso de Angostura, se proclamó oficialmente la creación de la Gran Colombia, y poco después, Bogotá fue elegida como su capital. Desde allí se buscaba gobernar un territorio vasto, diverso y lleno de desafíos. Bolívar fue nombrado presidente y Francisco de Paula Santander, su fiel aliado, asumió como vicepresidente encargado de la administración mientras Bolívar continuaba sus campañas militares. Imagina por un momento lo imponente que era ese nuevo país. Desde las playas del Caribe hasta las selvas del Amazonas, desde los Andes ecuatorianos hasta el Istmo de Panamá. Una nación que pretendía ser ejemplo de unidad y fortaleza en toda América Latina. En el papel, era una república poderosa, capaz de resistir cualquier intento de reconquista europea. Pero, aunque el proyecto era grandioso, desde el inicio enfrentó problemas. Gobernar un territorio tan extenso no era fácil. Las comunicaciones eran lentas, las regiones tenían intereses muy distintos y la identidad de Gran Colombia aún no había calado en la gente. Muchos se sentían primero venezolanos, neogranadinos, panameños o ecuatorianos, antes que ciudadanos de una nación común. Aún así, durante los primeros años, la Gran Colombia representó la esperanza de un continente unido. Bolívar, con su visión, recorrió Sudamérica llevando la independencia a Quito, Lima y más allá, mientras Santander se encargaba de organizar leyes, impuestos y la vida cotidiana de la nueva república. Era un experimento político único en el mundo, que despertaba admiración y desconfianza por igual. Pero, como veremos en el siguiente capítulo de esta historia, aquella unión soñada por Bolívar no resistiría mucho tiempo. Las tensiones internas, las ambiciones regionales y las diferencias políticas comenzarían a fragmentar el proyecto hasta llevarlo a su disolución. 10. La disolución de la Gran Colombia. El sueño de Bolívar con la Gran Colombia había nacido lleno de esperanza. Una república enorme, fuerte y unida, capaz de resistir a cualquier enemigo. Sin embargo, muy pronto se hizo evidente que aquel ideal no sería fácil de sostener. Lo que en los mapas parecía un país grandioso, en la realidad era un territorio fragmentado por diferencias políticas, económicas y regionales. Desde el principio, hubo tensiones entre quienes defendían un gobierno centralista, con el poder concentrado en Bogotá, y quienes querían un sistema federalista,
donde cada región tuviera mayor autonomía. Estas discusiones, que ya habían causado conflictos en los tiempos de la patria boba, regresaron con más fuerza en la Gran Colombia. Además, las distancias eran enormes. Viajar de Caracas a Bogotá o de Quito a Panamá podía tomar semanas enteras. Las noticias llegaban tarde, las decisiones políticas se retrasaban y cada región sentía que sus necesidades no eran escuchadas. Los criollos locales empezaban a preguntarse: ¿por qué debo obedecer a un gobierno tan lejano que no entiende nuestros problemas? Las rivalidades personales también jugaron un papel importante. Bolívar, aunque admirado como libertador, empezó a ser criticado por algunos que lo acusaban de querer concentrar demasiado poder. Por otro lado, Francisco de Paula Santander, que había sido vicepresidente y luego líder político en Bogotá, defendía una visión más legalista y republicana. Las diferencias entre Bolívar y Santander se convirtieron en un enfrentamiento abierto que dividió a los seguidores de uno y otro. En medio de esta tensión, estallaron crisis en distintas regiones. En Venezuela, José Antonio Páez encabezó un movimiento separatista, argumentando que los caraqueños no debían estar subordinados a Bogotá. En Ecuador, los quiteños también comenzaron a reclamar independencia. Incluso en Panamá, el Istmo veía más beneficios en su comercio internacional que en formar parte de una república dividida. Bolívar, cansado y enfermo, intentó salvar el proyecto con la Convención de Ocaña en 1828, pero fue un fracaso. Los desacuerdos fueron tan grandes que no se logró consenso. Poco después, Bolívar asumió poderes extraordinarios para mantener unida la República, pero esa decisión generó más sospechas de que quería convertirse en dictador. Finalmente, en 1830, el sueño se rompió. Venezuela y Ecuador se separaron formalmente, y lo que quedó del territorio pasó a llamarse República de la Nueva Granada. Ese mismo año, Simón Bolívar, decepcionado y debilitado, renunció al poder y se retiró hacia la costa caribeña, donde murió en Santa Marta diciendo una frase que resumía su amargura: «He arado en el mar». Con la disolución de la Gran Colombia, la región entró en una nueva etapa marcada por la búsqueda de identidad propia. La Nueva Granada heredó los retos de construir un país, en medio de divisiones internas y conflictos entre liberales y conservadores, desafíos que marcarían profundamente el siglo XIX. 11. El siglo XIX, de guerras y cambios. Con la caída de la Gran Colombia en 1830, lo que quedó del territorio pasó a llamarse República de la Nueva Granada. Sin embargo, el fin del proyecto bolivariano no trajo estabilidad, sino que abrió la puerta a un siglo XIX marcado por la inestabilidad política, las guerras civiles y constantes cambios en la forma de gobierno. Desde el inicio, el país se dividió en dos grandes corrientes políticas, liberales y conservadores. Los conservadores defendían un Estado centralizado, con fuerte influencia de la Iglesia y una visión más tradicional de la sociedad. Los liberales, en cambio, buscaban un sistema federal con mayor autonomía para las regiones y reformas sociales que limitaran el poder de la Iglesia. Esta rivalidad no era solo política, se convirtió en una verdadera lucha por el control del país, que llevó a guerras sangrientas a lo largo del siglo. En medio de esta inestabilidad, el país cambió varias veces de nombre y de constitución. De Nueva Granada pasó a ser la Confederación Granadina en 1858, y más tarde los Estados Unidos de Colombia en 1863, con un modelo federal que daba gran autonomía a cada estado. Finalmente, en 1886, con la llegada de una nueva constitución centralista, nació la República de Colombia, nombre que el país conserva hasta hoy. En este proceso, también se dieron transformaciones sociales profundas. En 1851, se abolió la esclavitud,
un paso histórico que liberó a miles de africanos y sus descendientes que habían sido forzados a trabajar en minas, haciendas y oficios duros. Aunque la libertad no significó de inmediato igualdad social, fue un hito que marcó el camino hacia una sociedad distinta. Pero el siglo XIX no fue solo política y guerras. También fue un tiempo de construcción. Se fundaron universidades, se crearon caminos, ferrocarriles y se abrieron puertos al comercio internacional. La economía comenzó a depender del café, que poco a poco se convirtió en el producto estrella de exportación, llevando el nombre de Colombia a otras partes del mundo. A pesar de estos avances, la violencia no dejaba de sacudir al país. Entre 1810 y 1900, Colombia vivió más de 8 guerras civiles, algunas locales y otras nacionales, que dejaron muerte y destrucción. El pueblo colombiano se acostumbró a vivir en medio de cambios constantes. Hoy una constitución, mañana otra, hoy un sistema federal, mañana uno centralista. Era como un país que no terminaba de encontrarse a sí mismo. Y cuando parecía que las cosas podían estabilizarse, llegó un golpe aún más doloroso: la pérdida de Panamá en 1903. Un episodio que marcaría profundamente el orgullo nacional y abriría una nueva etapa en la historia colombiana. Si esta historia te está gustando, te invito a suscribirte ahora mismo al canal y a darle like a este video. Con tu apoyo podremos llegar a más personas y seguir compartiendo estas historias que nos inspiran y nos conectan con nuestras raíces. 12. El nacimiento de la República de Colombia. Después de tantas guerras internas y cambios de constituciones, el país entró en una nueva etapa a finales del siglo XIX. En 1886, bajo el liderazgo del conservador Rafael Núñez, se promulgó una nueva constitución que buscaba poner fin al desorden político y a la inestabilidad que había caracterizado a la nación durante décadas. Con esta constitución se dio un giro radical. Los Estados Unidos de Colombia, que funcionaban bajo un modelo federal, desaparecieron. En su lugar nació un Estado centralista, mucho más controlado desde Bogotá. Fue entonces cuando, de manera oficial, el país adoptó el nombre de República de Colombia, en honor a Cristóbal Colón, como símbolo de identidad y de continuidad histórica. Este cambio no fue solo de nombre, significó también un nuevo modelo de nación. La Iglesia recuperó un papel protagónico en la educación y en la vida social, ya que el conservadurismo la veía como un pilar moral indispensable para la unidad del país. El gobierno central ganó fuerza, reduciendo la autonomía de las regiones, lo que buscaba garantizar estabilidad después de tantas guerras civiles. La nueva Constitución de 1886 se mantuvo vigente por más de 100 años, lo que demuestra el impacto que tuvo en la historia nacional. A partir de ese momento, Colombia comenzó a forjar una identidad más sólida como república, aunque no estuvo exenta de tensiones. La rivalidad entre liberales y conservadores continuó, y en muchos casos la política se resolvía no en debates, sino en campos de batalla. En lo económico, este periodo estuvo marcado por la consolidación del café como principal producto de exportación. Las montañas colombianas se llenaron de cafetales y el grano se convirtió en el motor que impulsó la economía, dando trabajo a miles de familias y conectando al país con mercados internacionales. El café no solo trajo riqueza, sino también una identidad. Colombia empezó a ser reconocida en el mundo como la tierra del café. Pero al mismo tiempo que se buscaba estabilidad, el país se enfrentó uno de los momentos más dolorosos de su historia: la pérdida de Panamá en 1903. Esa separación significó un golpe al orgullo nacional y evidenció que, aunque Colombia había nacido oficialmente como república, aún debía enfrentar grandes desafíos para consolidarse como una nación fuerte y unida. 13. La pérdida de Panamá.
A comienzos del siglo XX, Colombia enfrentó uno de los episodios más amargos de su historia, la separación de Panamá en 1903. Este hecho no solo significó la pérdida de un territorio estratégico, sino también una herida profunda en el orgullo nacional que marcaría a varias generaciones. Panamá, desde la época colonial, había sido un punto clave por su ubicación. El istmo era un puente natural que conectaba los océanos Atlántico y Pacífico, y desde allí se organizaba parte del comercio internacional. Pero al mismo tiempo era una región lejana de Bogotá, con intereses propios y una población que se sentía más conectada al comercio mundial que al centro del país. La situación se volvió aún más tensa cuando Estados Unidos mostró un enorme interés en construir un canal interoceánico que atravesara Panamá, uniendo los dos océanos. El canal prometía convertirse en una de las rutas comerciales más importantes del planeta. En un primer momento, Colombia negoció con Estados Unidos un tratado para autorizar la construcción, conocido como el Tratado Herrán-Hay. Sin embargo, el Congreso colombiano lo rechazó en 1903, temiendo perder soberanía sobre el istmo. Esa decisión fue el detonante. Los intereses panameños y norteamericanos coincidieron, y pronto se organizó un movimiento separatista en la ciudad de Panamá. Con el apoyo directo de Estados Unidos, que envió barcos de guerra para impedir que el ejército colombiano interviniera, el istmo proclamó su independencia el 3 de noviembre de 1903. La noticia cayó como un balde de agua fría en Colombia. El gobierno de Bogotá, debilitado por la reciente Guerra de los 1000 días, 1899-1902, no tenía fuerzas ni recursos para recuperar el territorio. El país entero sintió la impotencia de ver cómo una parte de su suelo se separaba con ayuda extranjera, sin poder hacer nada. La pérdida de Panamá no solo fue territorial, sino también emocional. Significaba renunciar al control de una de las zonas más estratégicas del continente y aceptar que una potencia extranjera había intervenido directamente en los asuntos internos del país. Durante décadas, este episodio se vivió como una herida abierta en la memoria colectiva de los colombianos. Aún así, la historia no se detuvo allí. Después de este golpe, Colombia tuvo que levantarse de nuevo, reconstruir su economía y buscar otros caminos para fortalecerse como nación. Y mientras el Canal de Panamá se convertía en una obra monumental bajo control extranjero, Colombia volvía su mirada hacia adentro, enfrentando nuevos retos en el siglo XX, marcados por modernización, pero también por épocas de violencia y transformación. 14. El siglo XX, violencia y transformaciones. Tras la separación de Panamá en 1903, Colombia entró en el siglo XX con una herida profunda en su orgullo nacional. Sin embargo, este nuevo siglo no solo estuvo marcado por pérdidas, sino también por profundos cambios sociales, políticos y económicos que moldearon al país moderno. En lo económico, el café se consolidó como el gran motor de la nación. Los cafetales de las montañas se extendieron y millones de granos viajaban desde los puertos colombianos hacia Europa y Estados Unidos. Este producto no solo dio riqueza, sino también una identidad. Colombia empezó a ser reconocida mundialmente como la tierra del mejor café. Miles de familias campesinas encontraron sustento en este cultivo, aunque la riqueza no siempre estuvo repartida de manera justa. Pero junto con el progreso llegaron nuevas tensiones. La rivalidad entre liberales y conservadores seguía siendo feroz. Esa enemistad política alcanzó su punto más dramático con el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán el 9 de abril de 1948. Gaitán, un líder liberal carismático que representaba la voz del pueblo, fue abatido en Bogotá y su muerte desató una ola de furia popular conocida como el Bogotazo. La capital ardió en llamas, hubo saqueos,
enfrentamientos y una violencia que se extendió como pólvora por todo el país. De esa chispa nació un período oscuro llamado simplemente la violencia, 1948-1958. Una guerra civil no declarada entre liberales y conservadores que dejó cientos de miles de muertos y marcó profundamente la memoria del pueblo colombiano. Era un tiempo en el que las disputas políticas se resolvían a machete y donde las comunidades rurales sufrían lo peor del conflicto. Después de ese periodo sangriento, los partidos tradicionales intentaron encontrar una salida. En 1958 nació el Frente Nacional, un acuerdo en el que liberales y conservadores decidieron turnarse en el poder para frenar la guerra. Este pacto trajo cierta estabilidad, pero también cerró las puertas a otros movimientos políticos, lo que provocó nuevos problemas en las décadas siguientes. Mientras tanto, el mundo avanzaba y Colombia también comenzó a transformarse. Llegaron las primeras industrias modernas, se expandieron las ciudades y la educación se fue abriendo a más sectores de la sociedad. Sin embargo, en medio de ese proceso de modernización surgieron nuevas tensiones sociales. A mediados del siglo XX aparecieron las guerrillas, grupos armados que decían luchar contra las injusticias y la desigualdad. Entre ellas estaban las FARC y el ELN, que pronto se convirtieron en protagonistas de un conflicto armado que marcaría el país por décadas. En paralelo, a finales del siglo, el país enfrentó otro fenómeno que cambiaría su imagen en el mundo: el narcotráfico. Organizaciones criminales, como el Cartel de Medellín y el de Cali, crecieron de manera explosiva en los años 70 y 80, acumulando poder económico y militar. Las ciudades vivieron tiempos de terror. Bombas, secuestros y asesinatos convirtieron a Colombia en sinónimo de violencia en la prensa internacional. Pero a pesar de tantas heridas, el pueblo colombiano mostró una fuerza admirable. El arte, la música, la literatura y el deporte se convirtieron en símbolos de esperanza. Escritores como Gabriel García Márquez, con su realismo mágico, llevaron la cultura colombiana al mundo. Y poco a poco, en medio de tanta oscuridad, comenzaron a surgir esfuerzos de paz y reconciliación. El siglo XX fue, entonces, una montaña rusa: progreso económico y cultural, pero también violencia política, conflictos armados y desafíos enormes. Y al terminar el siglo, Colombia se preparaba para entrar en un nuevo milenio, con la esperanza de dejar atrás la guerra y construir un futuro de paz. 15. Colombia de hoy: resiliencia y esperanza. Después de un siglo XX marcado por guerras, violencia política y el peso del narcotráfico, Colombia entró al siglo XXI con un reto enorme: reconstruirse como nación y buscar la paz. Y aunque el camino no ha sido fácil, lo que más ha caracterizado a este país en las últimas décadas es su resiliencia, esa capacidad de levantarse una y otra vez, incluso después de las caídas más duras. En los años recientes, Colombia ha vivido procesos de acuerdos de paz con grupos armados que por décadas estuvieron en guerra con el Estado. El más importante fue el firmado en 2016 con las FARC, una de las guerrillas más antiguas del continente. Este pacto no borró de un día para otro el conflicto, pero abrió la puerta a un futuro distinto, con la esperanza de que las nuevas generaciones puedan crecer en un país sin guerra. A nivel internacional, Colombia ya no es reconocida solo por la violencia que la marcó en el pasado. Hoy es vista como una nación rica en biodiversidad, con selvas como la Amazonía, montañas imponentes como los Andes y costas tanto en el Caribe como en el Pacífico, y también por su cultura vibrante. La música colombiana, con ritmos como la cumbia, el vallenato y el reggaetón, ha conquistado al mundo. Artistas como Shakira, Juanes o Carlos Vives han llevado la esencia colombiana a los escenarios más grandes del planeta.
En lo económico, el país sigue dependiendo del café, pero también se ha diversificado. El petróleo, las flores, el turismo y la tecnología forman parte de su nueva identidad productiva. Las ciudades han crecido y se han modernizado. Lugares como Bogotá, Medellín y Cartagena son centros de innovación, cultura y turismo, donde la historia se mezcla con la modernidad. Sin embargo, los desafíos siguen presentes. Persisten problemas de desigualdad, narcotráfico, violencia en algunas regiones y tensiones sociales. Pero lo que diferencia a Colombia es la fuerza de su gente. Un pueblo trabajador, creativo y profundamente orgulloso de su identidad. Hoy, Colombia se mira al futuro con esperanza. Es un país que aprendió a transformar el dolor en arte, la violencia en lecciones y la adversidad en oportunidades. Sus paisajes, su cultura y sobre todo su gente hacen de esta nación un ejemplo de que la vida siempre renace, incluso después de las tormentas más oscuras. Así, la historia de Colombia no termina aquí. Al contrario, sigue escribiéndose día a día con la promesa de que cada generación pueda heredar un país más justo, más unido y más lleno de paz. La historia completa de Colombia no es solo un repaso de fechas y batallas. Es la historia de un pueblo que ha conocido la grandeza de sus culturas ancestrales, la dureza de la conquista, la esperanza de la independencia, el dolor de la violencia y las pérdidas, pero también la fuerza de levantarse una y otra vez. Cada colombiano lleva en su memoria cicatrices que hablan de guerras, injusticias y divisiones. Eso duele, porque es imposible olvidar lo que se perdió en el camino. Pero al mismo tiempo, cada colombiano también lleva dentro una llama de resiliencia que lo hace único. Y ahí está la clave. Reconocer que, aunque la historia nos ha golpeado, también nos ha enseñado que nunca nos rendimos. Hoy mirar hacia atrás no es quedarse atrapado en el dolor, sino encontrar en él las razones para seguir adelante. La solución está en aprender de nuestro pasado para construir un futuro distinto, un país más justo, más unido y en paz. Colombia es la prueba viva de que incluso después de las tormentas más oscuras siempre puede salir el sol. Porque la historia de Colombia no terminó. La estás escribiendo tú, la escribimos todos, cada día. Antes de despedirnos, quiero pedirte algo muy sencillo pero muy importante. Verifica si ya estás suscrito al canal. Y si aún no lo estás, este es el momento perfecto para hacerlo. También te invito a compartir este video con tus amigos y familiares. Así juntos lograremos que más personas conozcan esta historia y que el mensaje llegue mucho más lejos.